En ese video analizaremos la actividad 5 propuesta para el curso de Relaciones y Álgebra de segundo ciclo. Se espera que los estudiantes realicen los primeros intentos gráficos para comprender el enunciado del problema. El docente deberá estar atento por si existen problemas respecto a la comprensión de la noción de diagonal trazada desde un vértice y hacer preguntas que redirijan al estudiante hacia la noción correcta. Posteriormente, se pueden resumir los datos en una tabla como la que se muestra a continuación. Apelando al reconocimiento de patrones, los estudiantes pueden notar que el valor que corresponde al número de diagonales que se pueden trazar desde un vértice se obtiene al restar 3 del valor concerniente al número de lados del polígono. Por ejemplo, con 3 lados no se puede trazar ninguna diagonal. Con 4 lados se puede trazar una diagonal desde el vértice. Con 5 lados se pueden trazar 2 y así sucesivamente. Este es el patrón. El número de diagonales que se pueden trazar desde un vértice es la cantidad de lados del polígono menos 3. Los estudiantes pueden representar la cantidad de diagonales desde un vértice con la letra D y el número de lados con la letra N. Y de esa forma pueden obtener el siguiente modelo o la siguiente representación algebraica. D es igual a N menos 3. Y esta representación simbólica puede ser utilizada para responder al problema. Para un polígono de 20 lados, D es igual a 20 menos 3, es decir, 17 diagonales se pueden trazar desde un vértice de un polígono de 20 lados. En la etapa de clausura, el docente debe hacer preguntas que hagan referencia a la relación de dependencia que existe entre las variables involucradas con el fin de formalizar los siguientes conceptos. Cuando se simbolizan variables presentes en una situación del entorno real y se determina una fórmula que las involucra, hay una relación implícita de dependencia entre ellas. En el ejemplo anterior, para obtener el número de diagonales que se pueden trazar desde el vértice de un polígono regular, es necesario conocer su número de lados. De esa forma, D es una variable dependiente, porque D depende de la variable N. Por otra parte, N es la variable independiente, ya que no depende de otra variable. La variable independiente es un símbolo que toma diversos valores numéricos dentro de un conjunto de números específicos y que modifica el valor de la variable dependiente. En general, cualquier fórmula matemática permite establecer una relación de dependencia entre dos o más variables. Así, por ejemplo, el área de un triángulo de base y altura conocidas se calcula como base por altura dividido por 2. De esa forma, el área depende de la medida de la base y de la altura del triángulo. De igual manera, el perímetro de un círculo de radio R depende del radio. R en ese caso es la variable independiente y C es la variable dependiente. Esta relación permite determinar aproximadamente la circunferencia dependiendo de la medida de su radio. Este y otros videos usted lo puede encontrar en nuestro canal de YouTube. También estamos en Facebook y en Twitter. Visítanos en nuestra página www.reformamatemática.net. Gracias.
Gracias y nos vemos.